el podcast de Teo Cotidiana. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Una de las cosas que suele ocurrirnos en el mundo cristiano es lo desnaturalizada que está nuestra creencia de la vida real. Es como si el cristianismo fuera un universo diferente, sobre todo con el lenguaje espiritualizado que le inyectamos al hecho de ser cristianos, ¿no? Cuando somos cristianos, entonces la iglesia nos ha enseñado desde hace muchos años que somos diferentes de los demás. Tenemos una especie de categoría superior y nos apartamos de la realidad. Entonces, hablamos diferente, pensamos diferente, nos vestimos diferente, tenemos como unas realidades morales y sociales distintas. Y eso ha generado que cuando hablemos de nuestra creencia, de Jesús, de nuestro cristianismo, de nuestra religión, nos desconectemos o lo desconectemos eso en lo que creemos de la vida real. Y generamos una especie de otra vida real, ¿cierto? Una especie de otro universo, un universo paralelo a la gente, a sus vivencias, a sus realidades, y desnaturalizamos el cristianismo. El cristianismo lo sacamos de las vivencias cotidianas, de lo que la gente es y enfrenta y vive. Y entonces solemos pensar muy poco en la idea de cómo eso en lo que creemos, eso que somos, al ser cristianos, al seguir a Jesús, al vivir o al intentar vivir el Evangelio, al frecuentar una iglesia durante X cantidad de horas a la semana, cómo eso le funciona, cómo eso que creemos que es la buena noticia, le funciona a la persona que está haciendo 50.000 horas de fila para llegar a sus trabajos en las mañanas, que se demoran 2, 3, 4 horas para llegar al lugar de donde están empleados. ¿Cómo le funciona al señor que vende aguacates en la calle? El señor que grita de barrio en barrio para que le compren lo que está vendiendo, las manzanas, los tomates, la mazamorra. ¿Cómo le funciona el evangelio, el cristianismo, la idea de seguir a Jesús a la muchacha del barrio que encontró en la prostitución una alternativa para alimentar a su hijo, alimentar a su mamá o a su papá? Porque solemos pensar en Jesús como una idea distante del mundo, y hemos entendido por mundo todo eso que hay allá afuera, la realidad, la naturalidad, y nosotros pues no pertenecemos al mundo, aunque existimos en él, nuestra función es diferente, ¿no? Según los discursos. Entonces nuestra realidad es una realidad alternativa. Pero ¿cómo le funciona esa buena noticia al señor o la señora que no tienen empleo, que compran unos dulces y se montan en los buses a vender dulces para encontrar el sustento de cada día, el sustento de sus familiares? Y en realidad el Evangelio, lo que enseña el Evangelio, las cristologías detrás de las versiones del Evangelio, están buscando recordar con constancia que Jesús y sus enseñanzas, que Dios y lo que quiere hablar, lo que quiere expresar, lo que quiere mostrar en Jesús, está profundamente encarnado en la realidad humana, en el día a día. La primera enseñanza por naturaleza de la encarnación de Dios es que Dios se vacía de Dios, kenosis,
Por allá ese texto nos recuerda, no le importó ser igual a Dios para vaciarse y hacerse humanidad. Nos gusta mucho la traducción despojarse porque es la que viene en la Reina Valera, que usaron nuestros abuelos y la que creemos que es la más santa, pero posiblemente una traducción más concisa al respecto es vaciamiento, vaciarse, no le importó ser igual a Dios y se vació para ser humano. Y además se vació para ser siervo. En la encarnación se nos recuerda que Dios asume el proceso de humanidad. Dios se encarna y esa encarnación tiene un proceso de fecundación, de crecimiento, de parto. Y ese bebé que es Dios llora porque tiene hambre y lo alimenta en los pechos de una campesina judía del año cero, muy seguramente una niña de 15, 16 años, si nos atenemos a la tradición cultural de la época, es cuidado por una familia, no nace y soy suficiente, no necesito de nada, no necesito de nadie, como soy Dios lo sé todo, lo hago todo, lo entiendo todo y ya vine a salvar el mundo siendo Dios, ¿no? Él vive el proceso de humanidad. Y entonces nos recuerda el Evangelio con constancia que Dios y sus pensamientos y sus ideas, lo que siente, lo que busca exteriorizar de sí para que entendamos de Él, su voluntad se encarna en la realidad humana. Su voluntad toma forma de humanidad y vive ese proceso. Entonces es un proceso de alimentarse y que a ciertas horas de hambre y que haya que alimentarse de nuevo. Es un proceso en el que el metabolismo está en constante transformación, está en un proceso de crecimiento, de aprendizaje. El cerebro va pasando por las diferentes etapas de desarrollo y funciona de diferentes maneras de acuerdo al contexto. Y ese contexto en el que se encarna es un contexto inmerso en la realidad. Jesús es el hijo de una muchacha judía que no se había casado, es decir, de una mujer soltera, a la que el prometido, con quien estaba desposada, la iba a dejar secretamente para que no la mataran como era legal, como se decía en la ley que debía ocurrir si una mujer no honraba la promesa de matrimonio. Creía que posiblemente se la había jugado con algún muchacho por ahí, la iba a dejar en secreto. Es un niño perseguido políticamente, se nos cuenta en las narraciones que a Jesús lo persiguió Herodes para matarlo, porque se dio cuenta que estaban haciendo en algún pueblo, en algún lugar, estaban haciendo un rey, posiblemente el rey que se había prometido en el profetismo. Entonces, cuando sus intérpretes de la escritura le contaron que posiblemente nacía en tales o cuales lugares, este señor, consciente de que podría ser el Mesías prometido a Israel por los profetas, entonces mandó a matar a los niños. No les interesaba tener a el prometido de Dios naciendo y creciendo y tomando el lugar en el reino. Entonces es una familia perseguida políticamente, es una familia pobre, es una familia que crece en la ruralidad ocupando un lugar de pobreza. Tectón, que es lo que traducimos como carpintero, está un paso abajo, según varios acercamientos sociológicos, está un paso abajo del campesinado y un paso arriba de la mendicidad. Es alguien que la lucha para poder encontrar el pan diario. Y está inmerso dentro de un contexto político, dentro de un contexto de guerras y de tensiones y de levantamientos sociales en contra
de los gobiernos que generan malestar, que están generando más pobreza. Jesús existe en medio de una realidad de pobreza, una pobreza que posibilita la existencia de cada vez más enfermedades, enfermedades que permiten la existencia de cada vez más muertes, personas que se están armando, que se están juntando, que están levantando discursos de odio en contra de quienes están rigiendo la realidad política de la época. Jesús está inmerso en la realidad social. No es un ente separado de lo que está ocurriendo en la Israel del año cero. Jesús es una realidad que está creciendo dentro de esos contextos, y dentro de esos contextos está tomando decisiones, y dentro de esos contextos está viviendo y mostrando la voluntad de Dios. Solemos vivir un cristianismo alienado, un cristianismo emburbujado, un cristianismo que se aleja y nos aleja de las realidades humanas. Se nos olvida que constantemente el Evangelio nos llama a encarnarnos, a salir de nuestras burbujas, a salir de nuestra alienación y encarnarnos en la realidad de las personas y vivir esa realidad. Y en medio de esa vivencia, conocer, vivir y mostrar la voluntad, el pensamiento, el corazón de Dios. Y entonces Adviento es la espera por ese Redentor. Es la primera fecha del año litúrgico que celebra el cristianismo, la Iglesia Católica y otras estructuras cristianas alrededor de... Yo no conocía Adviento hasta que empecé a escribir en las redes el proyecto de Teocotidiana, y hace unos 3 años conocí la palabra Adviento, conocí la idea de Adviento, me pidieron escribir en torno a las reflexiones de Adviento para el blog de una iglesia en Argentina. Y mi pregunta constante es esa: ¿para quién nace Jesús? Jesús nació como el resultado, para quienes creemos desde el cristianismo que Jesús es el cumplimiento mesiánico de las profecías, prometiendo un rey justo, prometiendo la acción de Dios en medio de nuestras realidades, prometiendo que Dios iba a opacar los gobiernos malos y a levantar un gobierno justo, un gobierno de bienestar, su gobierno en donde Él gobernaría a través de un ungido, el ungido de Dios que iba a traer la shalom, la justicia y el bienestar de Dios para el pueblo y para las naciones. La espera por el Redentor era una espera generalizada de un pueblo que había vivido de decepción en decepción, de invasión en invasión, de perder una batalla y perder otra batalla y perder otra batalla frente a los grandes imperios que se hacían lugar en el territorio. Es la promesa cumplida para un pueblo que ha visto a sus sacerdotes vender su ministerio, su lugar, por posiciones políticas, que han visto a sus reyes tomar malas decisiones geopolíticas, juntándose con unos, dejando de juntarse con otros, para poder escalar en la pirámide de poder de la época, y que en últimas cada una de esas decisiones que se tomaban arriba iban dejando a personas más descuidadas, más empobrecidas, más distantes de Dios, porque si Dios está representado en el templo y en las estructuras del templo, y el templo y sus estructuras y sus representantes no estaban cumpliendo el propósito con el que existía, entonces las personas estaban más lejos, más distantes de Dios, aunque estuvieran constantemente cumpliendo con los rituales propuestos por el templo y sus estructuras y sus representantes. Hoy, en este Adviento, ¿para quién nace Jesús? En medio de nuestras sociedades que están
divididas a base de discursos de polarización. Hay bandos, los buenos y los malos, pero quién es bueno y quién es malo cambia de acuerdo a el bando en el que cada uno está luchando, cada uno está viviendo, cada uno está mirando. Y los grandes gobiernos toman decisiones que hacen colapsar las economías. Y en la narración generalizada, pues hay cifras y números, pero en la realidad cotidiana hay personas que están viviendo las consecuencias de esas decisiones macroeconómicas, geopolíticas. Abajo, cuando entramos y miramos no desde el panorama, no desde la portada del noticiero que más nos gusta, sino en la realidad social, hay personas que siguen viviendo en casas de cartón, que siguen sin poder comer el pan de cada día. Hace unos días en mi país salió una noticia en la que un estudio encontró que en 2 regiones específicas de mi país hay personas que se han acostumbrado, que es parte, se ha hecho parte de su vida cotidiana comer día de por medio. El lunes sí, el martes no. Miércoles sí, el jueves no. Viernes sí, el sábado no. Domingo sí, y así una y otra vez cada semana. Porque no hay recursos, porque es la realidad. Hay cifras de desempleo gigantes. Hay personas que salen día a día a buscar confites. Hace unos días se me acercó un señor a pedirme algo de dinero para comprar una bolsa de confites para ir a trabajar, para ir a vender esos confites, para encontrar el sustento de su familia. En ese entonces Jesús nació para una mujer campesina, una mujer que no tiene voz ni voto dentro de la estructura social en la que existía, una mujer que no tiene mucho lugar en medio de la sociedad más que para ser mamá, criar y cuidar hijos. Nació para un carpintero, nació para el papá que era un tectón, un buscador del pan diario, alguien que agarraba sus herramientas de trabajo, caminaba de aldea en aldea a gritar: yo sé plomería, yo sé de madera, yo sé de muros, yo sé de estructuras, yo puedo hacer lo que vos necesitas en tu casa y vos me pagás lo que necesite para el sustento de cada día, mío y el de mi familia. Hay unos pastores, unos pastorcillos que están cuidando a las ovejas, y viene y a ellos les es anunciado que ha nacido el Salvador. Estaban en sus labores cotidianas, estaban haciendo lo que todos los días hacen, estaban en su realidad contextual, sacando a sus ovejas, cuidando a sus ovejas, llevando a comer a sus ovejas, y les es anunciado que viene el Redentor. También viene para personas de otras religiones, ¿no? En medio de esas divisiones polarizadas como cristianos, hemos tomado la decisión que nosotros somos puros santos, no tenemos mancha, somos superiores moral, intelectual, espiritualmente a las demás religiones, a quienes tienen otros rituales y otros acercamientos a lo divino. Y en los relatos del nacimiento nos encontramos con 3 magos de otros lugares de Oriente que leyeron las estrellas y que siguiendo las estrellas fueron a buscar a Jesús. Nace para personas, para realidades de rituales diferentes, que tienen costumbres diferentes, que tienen ideas diferentes de lo divino y de la naturaleza. Creo que hay un parto en América Latina y en la sociedad actual. Jesús está naciendo en el corazón de nuestros problemas, en el útero de nuestras realidades sociales. Hay un parto que se está dando y que va a dar a luz. Va a dar a luz en la niña pobre que hemos señalado porque es una madre soltera. Va a dar a luz en el hombre que día a día está buscando el sustento cotidiano.
va a dar a luz en la mujer, está buscando desarrollarse como persona y se hace lugar en medio de sociedades machistas, va a dar a luz en medio de las pobrezas, en medio de nuestras realidades de pobreza en las que muchas personas comen una vez al día, día de por medio, porque no tienen para más. Va a dar a luz lejos de los templos, mientras todos iban al ritual del templo a cumplir con los sacrificios, con las oraciones, con los rituales de pureza. Mientras iban a buscar a Dios en el templo, Dios estaba creciendo en una aldea pequeña en el norte de Israel, con campesinos judíos, con pescadores judíos que buscaban el sustento del día a día, viviendo y viendo la realidad de una sociedad aporreada por las invasiones militares del Imperio Romano. Dios está naciendo, sigue naciendo y va a dar a luz en medio de lo que somos como personas, en medio de nuestra realidad cotidiana. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.